לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a visitar a Alejandro Rubinstein para seguir hablando de nombres judíos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy en vez de hablar de un nombre como es habitual en esta sección, vamos a hablar de un estudio que se concentra, tengo entendido, en las costumbres onomásticas, es decir, los nombres que se daban a los niños en la Alemania medieval, en los judíos de la Alemania medieval, ¿no es cierto? Efectivamente, Jorge, este es un estudio que es producto del trabajo de Lilach Asaf, y hay que ser correctos y citarla, y que recibe el nombre de The Language of Names, Jewish Onomastics in Late Medieval Germany, Identity and Acculturation. Y ahorita vamos a verlo en nuestro idioma. Se trata precisamente de costumbres onomásticas en la Alemania medieval. Y durante el periodo medieval tardío, tanto judíos como cristianos se consideraban como pertenecientes a un rango de círculos culturales y sociales definidos por su familia, su ubicación, su ocupación y su religión, por lo que sus identidades eran multifocales o irreductibles a únicamente la afiliación religiosa. Esto queda demostrado por el rico y colorido repertorio de nombres en uso, parte del cual fue suprimido en la modernidad con el desarrollo de mecanismos institucionales en la creación del nombre y la regulación de su empleo. Estos mecanismos estuvieron ausentes en las comunidades judías y cristianas de la Europa medieval. No obstante, mientras que en el campo cristiano, en Europa en general y en Alemania en particular, el repertorio de nombres se redujo de manera significativa a partir del siglo XIII, emergiendo la clara dominación de nombres de santos. Los judíos, por nuestra parte, expandimos el número de nombres mostrando una marcada tendencia a la adopción de nombres germánicos, más que los hebreos, y con ello proliferando nombres más seculares, esto es, nombres que no se referían a figuras de la historia judía religiosa o tampoco que gozaran de un distintivo contenido religioso. Si bien el Talmud reconoce que una de las virtudes por la cual los israelitas fueron redimidos de Egipto fue el hecho de no haber cambiado sus nombres, por otro lado es considerado como un polémico argumento dirigido hacia los judíos helenistas, quienes evidentemente portaban este tipo de nombres. Es aquí en donde hay que contextualizar la propuesta talmúdica, pues su crítica no iba dirigida al cambio de nombres, tanto como a quienes procuraban esconder su identidad judía gracias a portar nombres pues no propiamente judíos. Por ello, el poseer un Shem HaKodesh, esto es un nombre de culto o un nombre sagrado, y un Shem Kinui, que es el nombre común, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, es un tema necesario para el judío de la Europa central del medioevo, y con ello, un repertorio más amplio de nombres le auxiliaba para estar en condiciones de expresarse en un medio que reclamaba una identidad cultural pues mucho más compleja. El hecho de que los varones tenemos ambos conceptos incluidos en nuestra nominación y que las mujeres no lo tengan, es producto de que a los varones nos es impuesto el nombre en nuestra circuncisión, mientras que a las mujeres se les puede poner su nombre de manera libre y no necesariamente sujeta a una ceremonia religiosa específica. Una obra fundamental en este tema es el Memorbuch de Nuremberg. No es más que un martirologio que da cuenta del número de judíos masacrados en los diversos pogroms de la antigua Germania al paso de la Edad Media. Es en esta obra en la que se da cuenta de que al término del siglo XI, casi el 40% de las 268 mujeres registradas respondían
a nombres no hebraicos. 2 siglos después, cerca del 70% de 348 mujeres poseían este tipo de nombres, lo que nos habla, obviamente, de la tendencia a ir adoptando nombres eminentemente seculares. La obra citada fue básicamente compilada en el siglo XII y tiene como columnas centrales 2 necrologías de Nuremberg. El Martirologio contiene 4.000 nombres de judíos de diferentes regiones de Alemania en un periodo que corre del siglo XI al siglo XIV. Los nombres se encuentran registrados acorde a la fecha y al lugar en que los eventos sucedieron, comenzando con los pogromos ocurridos durante la Primera Cruzada de 1096 y culminando con los violentos ataques por el libelo de la peste negra adjudicada de manera injusta en contra de los judíos durante la mitad del siglo XIV. Se trata de una obra especial, ya que los escribas judíos de la época lo escribieron para incitar la memoria de los caídos por los supervivientes y su descendencia, convirtiéndose en la única fuente medieval que provee de evidencia de la amplia escala de nombres judeo-alemanes en el idioma hebreo de dicha época. A todo esto hay que agregar que la costumbre de transmitir el nombre del abuelo fallecido al recién nacido cobra importancia entre la judería medieval. El deseo de proveer a los niños con nombres exitosos que los ligaran a figuras honorables y que trajeran consigo buenos mensajes fue balanceado con la creencia de que el alma del fallecido pasaría a instalarse en el bebé. En otras palabras, existía un temor de que el alma del fallecido, al pasar a la del ser vivo, podría significar ya sea la muerte del receptor y, por el otro lado, la interrupción del descanso divino al muerto. En materia de divorcio, la literatura rabínica del momento exigía la certeza plena en la inscripción de los nombres de los divorciantes, así como la del caso de sus padres en el acta respectiva, conocida como get. El Maharam Mintz del siglo XV refiere el caso de un padre que era el padre del divorciante, que recibía el nombre de Rav Semel Epstein. Él empleaba una larga serie de nombres: Meshulam Epstein Halevi, conocido como Salman y llamado Semel. Así el autor indica que el Shema Kodesh, el nombre sagrado, era Meshulam, el otorgado en la ceremonia de circuncisión. Salman era su nombre común, hecho público en la sinagoga unas semanas después por su padre y su madre, y finalmente Semel era un nombre afectivo que significa limpio y blanco como la harina, en referencia directa a su belleza. De acuerdo con lo escrito por el Maharam, Semel era más bien un apodo, mientras que Meshulam aparecía anotado en los documentos legales. En este sentido, el autor indica que la falta de inclusión de la fórmula Salman era inadecuado, ya que podría conducir a una confusión al tener documentos, unos firmados como Meshulam Semel y otros como Meshulam Salman. Retornando al Memoir Book, entre los siglos XI y XIV sucede un cambio significativo en el número y carácter de los nombres. Entre las mujeres se ve una variación creciente. Mientras que en 1096 se consideran 40 distintos nombres para ellas, 2 siglos después, el inventario nominativo se desarrolla hasta un número de 107. Es por ello que durante los siglos XI y XII, los nombres más frecuentes para el género femenino eran Hannah, Raquel, Sara y Rebeca, pero no Lea, así como los de las heroínas bíblicas Esther y Judith. En cuanto a nombres vernáculos, se pueden citar los de Guta, Golda, Guthilde, Fromut, Genana, Bruna y Mina. A principios del siglo XIII ya aparecen Rigza, Susa, Adelheid y Jutta. Este último en sustitución del de Judith, y que al término del siglo se torna en el nombre más popular entre las mujeres de la época.
Otros nombres que emergieron fueron los de Rosa, Blume, Perla y Guima, en referencia a flores o piedras preciosas. Y en cuanto a la belleza, estaban los de Schönwip, Shona y Schönfrau. En las listas de nombres de 1298, de 107 nombres femeninos, 88 eran vernáculos. Por otro lado, 62 aparecen en el Memorbuch por vez primera y 58 resultan en ser populares. La moda de la época nos da muestra que la creatividad en el acuñamiento de nuevos nombres se basa más en la costumbre vernácula, como lo vemos en nombres como Liebe, Leila, Jahenet, Kislin, Gotthard, Milla, Fraukind, Adelkind, Seligkeit, Glück y Ella. Esta muestra nos da como resultado que Adelheid, Ella, Jutta y Gutta gozan de sus contrapartes cristianos, que no es así precisamente en los casos de Adelkind, Fraukind y Jahenet, que eran claramente portados únicamente por mujeres judías. En el periodo comentado, el volumen de nombres para varones fue más amplio. En 1906, 63 distintos nombres cubrían una población de 436 personas. A diferencia de las mujeres, los nombres bíblicos prevalecían entre ellos, como es el caso de Samuel, Isaac, Jacob, Yosef, Abraham, Moisés y Yehudá. En el siglo XI, amén de los nombres bíblicos, aparecen los nombres griegos, Calónimos, muy común entre los judíos italianos, y el de Alexander, ambos que gozaron de la característica de ser elevados de nombres vernáculos a nombres de culto, sagrados o Shema Kodesh. Con menor frecuencia se da cuenta de nombres como Peter y Vital, mientras que en el siglo XIII otros nombres hebreos como Tehiel, Meir y Asher se hacen presentes. Es hasta el final del siglo en que los nombres alemanes ya son reconocidos como tales. Al principio del siglo XIII los nombres Friedrich, Gottschalk, Schönmann y Selkman eran empleados, aunque de manera poco frecuente. Ya a finales del siglo, el repertorio se incrementó a 138 nombres, siendo populares 40 de 66 nuevos nombres, como Fraukind, Forman, Liebermann, Liebrich, Minman, Suskind y Sussman. Es entonces, a mediados del siglo XIV, en que la variedad de los nombres germánicos declinó, aunque aquellos como Kaufmann, Liebertraut y Fromm emergieron. Es en el tardío periodo medieval, a través del uso de antiguos mecanismos alemanes para la generación de nombres, en que aparecen apelativos como Barmann, Wittmann y Liebertraut. Muchos de estos nombres contienen una marca de género con el sufijo man. Este tipo de construcciones onomásticas permitieron generar nombres paralelos tanto femeninos como masculinos. Por lo tanto, nos encontramos con Schönmann y Schönfrau, o el caso de Shona, Sussman y Susa, así como el de Minman con el de Minna. Más aún, en muchos casos, los nuevos nombres masculinos y femeninos tienen un carácter secular. Por lo tanto, a final del siglo XIII, algunos de los nombres más populares para mujer eran Guta, Mina y Golda, siendo los correspondientes a varones los de Minman, Liebermann y Suslin. Un análisis estadístico muestra que mientras en 1096 el 23% de nombres de hombres y el 55% de mujeres pertenecían a esta categoría, en 1348, esto es 2 siglos y medio después, el porcentaje se incrementa en ambos campos a quedar respectivamente de 23 a 39 y en el caso de mujeres de 55 a 77%. Si se enfoca uno de manera exclusiva al 1298, se puede ver que el 59% de los nuevos nombres para varones y el 87% para mujeres eran notoriamente seculares. Al comienzo del siglo XIII,
nos encontramos no solo con más nombres vernáculos para hombres, sino también con el empleo de topónimos, esto es, nombres derivados de lugares geográficos y de apodos. De hecho, los hombres privilegiaron el uso de sus nombres populares sobre los nombres de culto, lo que pudo resultar en una mayor vinculación en la cultura popular. El acuñamiento de nombres judeo-alemanes es un caso muy claro de préstamo cultural, a pesar de que los nombres marcaron a los judíos como tales, pero en un idioma en que los cristianos estuvieran en condiciones de entenderles. Por ello, Lila Asaf, la autora de este estudio, concluye que el desarrollo de la onomástica judía en la tardía Edad Media sugiere un cierto grado de asimilación cultural como un proceso activo de apropiación, precisamente para lo que todos buscamos con nuestros nombres, para redefinir la identidad. ¿Qué te parece, Jorge? Sin duda un descubrimiento este libro y este estudio sobre las preferencias o las costumbres en la asignación de nombres en una época que generalmente de la cual conocemos algunos detalles, pero no tantos, ¿no? Realmente interesante cómo este sistema que tenemos en la vida de dar nombres a los descendientes, pues va variando a lo largo del tiempo y seguiremos recorriendo estas variaciones y tradiciones en próximas entregas de esta sección tuya, Alejandro Rubinstein, que llamamos El Buen Nombre. Hasta entonces, muchas gracias. Al contrario, hasta entonces, un abrazo.